tenemos que preguntarnos hacia dónde vamos. Y hay dos caminos. Hay solamente dos caminos. El primer camino apuesta a la continuidad de las políticas de austeridad. Y en semanas recientes vimos otro informe preparado por expertos en la materia que nos plantean que hay que hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Porque en tiempos recientes se ha discutido una vez más el llamado informe Kruger, que apuesta ¿a qué? A privatización de servicios, pero hablan de mayor eficiencia, ¿verdad? Porque esos son los términos que se utilizan para decir una cosa, pero significa otra. Y no hablamos de privatizar, sino hablamos de mayor eficiencia, como si la privatización garantizaría mayor eficiencia. Se habla de mayor competitividad para significar ¿qué? Trastocar protecciones laborales, reducir jornada y salario, y sí, inclusive se habla de una reducción del salario mínimo federal. Se habla de mayor eficiencia para significar ¿qué? Mayores recortes a servicios gubernamentales. Y ese es el primer camino. La continuidad de lo que ya hemos hecho, esperando resultados distintos. El segundo camino es un camino alternativo que antepone los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y los pone por encima de los intereses de los especuladores financieros. Que dice primero el pueblo y luego la deuda. Que apuesta a la solidaridad nacional y a la creación de una economía local, y sí, que también le exige a aquellos que en momentos de crisis hagan su justa aportación, aquellos que no la han hecho. Y este camino comienza con lo primero, atender el tema de la deuda. Yo estoy de acuerdo con la profesora. Atender el tema de la deuda no es la varita mágica que va a solucionar todos los problemas, no. Atender el tema de la deuda es un medio y no un fin. ¿Por qué? Porque atender el tema de la deuda le permitiría al pueblo de Puerto Rico liberar dinero para lograr una inversión pública que no ha podido hacer en los pasados años, porque es cada vez más el dinero del pueblo de Puerto Rico que se va a pagar la deuda, que no se puede pagar tal y cual está contractada, y menos dinero a invertir en lo que nos produce, sea en nuestra educación, sea en una infraestructura puntual. Estamos hablando de inversión pública que redunde en beneficios económicos para el pueblo de Puerto Rico, que posteriormente nos permita no solamente cumplir con nuestros acreedores, sino más importante, cumplir con el pueblo de Puerto Rico en los servicios esenciales que el gobierno está llamado a brindar. Y para eso, el primer paso es una moratoria al pago de la deuda por un periodo específico, para utilizar parte de ese dinero para la inversión social que hace falta, que pueda poner a correr el motor económico, y que una vez que la economía corra, podemos no solamente, como dije ya, pagarle a nuestros acreedores, sino también pagarle al pueblo de Puerto Rico en los servicios esenciales que el gobierno está llamado a brindar. Esto obliga a todos nuestros acreedores a sentarse a la mesa de negociación. El segundo paso, la auditoría de la deuda pública. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros tenemos que saber para qué se utilizó ese dinero. Nosotros tenemos que saber si esa deuda se emitió conforme a las leyes y a la Constitución del pueblo de Puerto Rico, o si se hizo en contravención a las mismas. Nosotros tenemos que saber quién se benefició de estas emisiones. Porque cada vez que se hace una emisión, hay unas personas que generan unas ganancias por ser las personas que ayudan a generar esa emisión. Y eso es parte del costo de la emisión. Pues nosotros tenemos también que ver quiénes se beneficiaron de esas transacciones. Y para esto es imprescindible la participación ciudadana. No le podemos dar los poderes de sacarnos de la crisis a las instituciones que nos metieron en ella. Decir que el Banco Gubernamental de Fomento debe ser la institución que audite, que pase juicio sobre la deuda que se ha emitido, pues es poner el cabro a velar las lechugas, porque es precisamente el Banco Gubernamental de Fomento quien por muchísimo tiempo ha emitido la deuda. Así que en ese proceso es importantísimo una amplia participación ciudadana. Y esa comisión ya está creada por ley, por la Ley 97 del 2015,
Y ahora resta que los presidentes de los cuerpos legislativos nombren a los miembros de esa comisión, porque esa comisión es la que va a comenzar a pasar juicio sobre qué de esa deuda es legítima y qué de esa deuda es ilegítima. Deuda que se haya emitido en contra de la Constitución de Puerto Rico, como podría ser la que mencionó la profesora en exceso al llamado 15%, es deuda que podría ser nula y es deuda que el pueblo de Puerto Rico no tiene que pagar. Por consiguiente, no podemos comenzar un proceso de negociación con nuestros acreedores, de sentarnos a establecer unas condiciones con quién le debemos si todavía no hemos determinado si esa deuda hay que pagarla o no hay que pagarla. Así que el primer paso tiene que ser el de la auditoría de la deuda pública con total participación ciudadana y no exclusivamente en manos del gobierno de Puerto Rico. Porque ahorita decía que se ha implementado unas políticas de austeridad y el gobierno que reduzca su gasto, pero ha aumentado y se ha disparado el gasto al servicio de la deuda. Y se le ha pedido sacrificio a nuestros maestros, a nuestros servidores públicos, a la clase trabajadora. Pero cuando se habla de pedirle un sacrificio a las corporaciones foráneas, no, esas no se pueden tocar. Cuando se habla de pedirle un sacrificio a las megatiendas, no, esas no se pueden tocar. Cuando se habla de pedirle un sacrificio a los bonistas, no, eso no se pueden tocar. Pues esos también tienen que venir a la mesa de negociación y en momentos de crisis hacer su aportación.